Ahora esto, ya se está grabando. Ajá, ya están todos aquí, ya no tengo que poner. Ajá, 41, 6, 3. Bueno, estamos haciendo el 45, el 41, 46. Y es un problema del libro. Entonces, estamos resolviendo el 41. 46. Se trata de un electrón de hidrógeno que está en el estado 5F. Entonces, 5 es el valor del número cuántico principal y la F es el valor de N. En este caso tengo que fijarme cuánto valía N. ¿Alguien se acuerda cuánto valía? Profe. F es 3, ¿verdad? Entonces, si F es 3, ¿cuánto vale el valor de M sub L? Profe, yo tengo que 5F es N igual 4 en el libro, creo. Ajá, voy a revisar. Sí. F. No, yo sí tengo que es 3. Yo creo que es 3. Yo también es Tengo que 3. Profe, es Es que 3. acuérdese que ese es 0. Ah, sí, ya vi. Ajá. Ajá, es 3. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? En la parte A, que el valor máximo posible de la componente X de su momentum angular. Ok. Entonces, en la parte A nos piden el valor máximo posible de LZ. ¿Cuáles son los posibles valores de M sub L? Para Menos L. 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ajá. Entonces, ¿cuál es el mayor valor posible de LZ? 3. 3 por h bar. Ajá. Muy bien. Ahora venimos a la parte B. La parte B nos habla del momento angular total, que es Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lz al cuadrado. Y esto es igual a L por L más 1 por H, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, una pregunta, si L vale 3, ¿cuánto vale esta parte de aquí? 12. Ah, la raíz de 12. 2 raíz de 3. Que van a ponerlo así nada más como la raíz de 12 por h. Ahora voy a elevar al cuadrado estos dos factores, estos dos términos. Voy a elevarlos al cuadrado. No sé si se aprecia, voy a escribir al cuadrado. Y entonces aquí el cuadrado se va con la raíz y me queda Lx al cuadrado más Ly al cuadrado más Lz al cuadrado es igual al cuadrado de esto. El cuadrado de 12 se simplifica, de raíz de 12 me queda 12, la raíz se simplifica con el cuadrado y aquí me quedaría h al cuadrado. Pero yo sé de aquí arriba que Lz al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado, que es 9 por h barra al cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces aquí voy a sustituir, donde está Lz al cuadrado, voy a sustituir 9h barra al cuadrado. Esto es igual a 12h barra al cuadrado. Y si yo voy a pasar al otro lado a restar, me va a quedar aquí Lx al cuadrado más Ly al cuadrado es igual a 12h al cuadrado menos 9h al cuadrado. 12 menos 9 me da 3h al cuadrado. Y yo tengo esta ecuación de aquí. Ahora le saco raíz a ambos lados del igual. Y me quedaría que la raíz de Lx al cuadrado más Ly al cuadrado sería igual a la raíz de 3 por esta h y
el cuadrado se simplifica con la raíz y me queda raíz de 3 por h. Que Profe, ¿me podría mandar una foto? claro, claro. Profe, ¿usted sacó raíz a ambos lados? Casi que al final. Sí. Ok. Ajá. Entonces, vamos a ver. Profe, ¿podría darme un chancecito para copiarlo? Sí. La última parte, es que todavía no lo he terminado de copiar, es que me cuesta ver. Estoy viendo una foto. Listo, gracias. Ok, bueno, entonces, voy a poner el 63, 41, 63. Voy a poner aquí. Dice, voy a ponerlo, copiar los datos y después de eso compartir para que puedan ver la pantalla. Análisis espectral. Al estudiar el espectro de una nube gaseosa en el espacio, un astrónomo aumenta la línea espectral que resulta de una transición de un estado P a un estado S. P significa, ¿qué significa P? L igual a 1 y S es L igual 0. Ella encuentra que la línea A 575.050 nanómetros en realidad se ha desdoblado a tres líneas. Profe. Sí. Está haciendo el 64. 63. Ah, bueno. Sí, ¿era ese o era otro? El 63, sí. Sí. Ah, bueno. Dice, ella encuentra que la línea A 575.050 nanómetros, esta es la longitud de onda, Tres líneas. Con líneas adyacentes, separadas. en realidad se ha desdoblado entre líneas con líneas adyacentes separadas en 0.0462 nanómetros. Lo que indica que el gas está en un campo magnético externo. Desprecie los efectos debidos al spin del electrón. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético exterior? Entonces, me preguntan el valor de B. Entonces, esta es como, estas son como el tipo de problema del quiz. Entonces,
digamos, tenemos esta fórmula, E es igual a HC sobre lambda, podemos usar la fórmula que nos puso la compañera Rosa ahí, para hacer un poco más fácil el problema. Vamos a ver. La fórmula de delta E es igual a HC sobre delta lambda entre lambda al cuadrado. Y ahí vamos a calcular directamente y fácilmente el delta E. Entonces, Profe, bueno, es que yo no sé en ese caso cómo es que demostré esa fórmula. bueno, ya le digo. Esperen para dejar de compartir. Así. Esta fórmula sale de la derivada de la energía con respecto a la longitud de onda. Entonces, si yo derivo esto, la derivada sería, digamos, este está a lambda a la menos 1, digámoslo así. Entonces, yo derivo esto, sería menos 1 Profe, yo la por parte HC que no entendí por lambda a la menos 2. fue porque ellos dicen que, Ajá. ellos dicen como la longitud es muy pequeña, la separación es muy pequeña, entonces uno puede derivar. Es lo que vi que pusieron en el solucionario, pero no entendí cómo, digamos, cómo yo sé que puedo derivar. Sí, profe, ¿en cuáles casos sería? En todos, digamos, en todos, porque son mínimas variaciones de la longitud de onda. Entonces, esta derivada se puede escribir como la diferencia de la longitud de onda es chiquitita. Podemos describirla también como la razón de cambio entre la energía, entre la razón de cambio de la longitud de onda. Y esto, en valor absoluto, sin tomar en cuenta el signo, es HC sobre lambda cuadrado, ¿verdad? Entonces, delta E, si yo paso aquí a multiplicar, sería, delta E sería HC por delta lambda entre lambda cuadrado. Sale, digamos, de esta derivada. Entonces, así sale súper fácil el problema, porque simplemente con la fórmula. Incluso ahí Rosa nos puso todo como se resuelve el problema que está ahí, se resuelve igual al que está a este mismo. O sea, es como el mismo problema, pero con otros números. Pero vamos a hacerlo, voy a... Profe, yo lo que no sabía, o sea, fue porque yo hice el ejercicio y vi la fórmula y dije, bueno, puede servirme para hacer el quiz, pero ya yo no tenía idea de cómo llegaron, como dice Gaudi, a esa fórmula. Yo nada más la usé. Ajá, pero puede ser también de la otra forma, de la forma larga. Pero esta fórmula ya hace más fácil todo. Digamos, esta fórmula es la derivada de la energía con respecto a la longitud de onda, para cuando hay variaciones de la longitud de onda, de la energía con respecto a la longitud de onda. Entonces, uno simplemente puede usar esta fórmula para que le salga más fácil. Profe, entonces si yo utilizo esa fórmula, no tengo que hacer todo el procedimiento No, la para encontrar, demostración, como lo hicimos antes en el quiz. no. Yo uso esta Con esa fórmula y ya le directa está sale. bien. Y ya esta ya es la fórmula directa para encontrar el delta E. Entonces, el delta lambda es 0,462 nanómetros. Y lo divido, bueno, pero tengo que pasarlo a metros, ¿verdad? O sea, el delta E es H por C por 0,462, 0,0462 por 10 a la menos 9 entre la lambda al cuadrado, que es la lambda que no tiene desviaciones con respecto a la longitud de onda, ¿verdad? Que es la original. Voy a revisar que haya puesto bien los numeritos. Y entonces con la calculadora podemos realizar ese problema.
Una pregunta, Marilyn. ¿Usted resolvió con esta fórmula su problema y le dio? No, yo lo dejé como la profe lo había hecho, pero lo voy a hacer y se los paso también. Por fin. Gracias. Ok, entonces este delta E a mí me dio 2.7718 por 10 a la menos 23 julios. Y el delta E que se producía en estos casos es igual al valor de U. ¿Recuerdan? El delta E, el cambio de la energía se produce por el efecto del campo magnético, que era igual a M sub L, bueno, había un menos aquí, por un sub B, por el campo magnético, ¿sí? Pero hay un menos, que lo que hace es que nos da el negativo, digamos, de la energía, o positiva, nos da positiva, nos da negativa en un caso. Entonces ahora simplemente voy a despejar de aquí, teniendo el delta E, voy a despejar el campo magnético como M sub L por mu sub B, que es igual al campo magnético. ¿Cuánto creen ustedes que vale M sub L? ¿Cuánto tiene que valer? Uno, ¿no? 1, sí. Vamos a ver cuánto vale el magnitud de ahora. 27. 4 por 10 es la menos 24. Entonces, el B vale aproximadamente 2.995 pesos. Profe, ¿cómo sé cuándo, digamos, si fuera que hay más ML, bueno, M sub L, cómo sé cuándo elijo uno o dos o tres? Digamos, es que en este caso, M sub L, digamos, vean los valores, si es L igual 1 o L igual 0. Ajá. Entonces, digamos, en ese caso, siempre, le voy a decir, siempre, el delta E es en longitudes de onda sucesivas, en general, digamos, la longitud de onda de un nivel. Aquí se van a producir ahora 3 niveles, uno de M sub L igual 0, M sub L igual menos 1, y M sub L igual 1. Y aquí está este. Entonces, estas diferentes longitudes de onda, estos delta E's en general se refieren a longitudes de onda sucesivas. Entonces, en general es M sub L igual a 1. Ok, entonces, mejor dicho, casi que siempre utilice el 1. Ajá. Entonces aquí obtiene el campo magnético, ¿verdad? Sí, lo que le dan es el delta lambda y entonces te saca el delta E. Pero luego ya si me preguntaran, por ejemplo, cuál sería la energía o la longitud de onda, en otro caso que aquí L fuera igual 2 y ya tendría otras posibilidades, pues entonces tendría que calcular el delta E o el delta lambda y sumárselo a la energía del M sub L igual 2. Pero ese sería como el tipo de problema, pero en realidad prácticamente siempre se me suele igual 1. Profe, yo tengo Profe, una pregunta ahí. ¿Sí? Es que digamos, o sea, yo sí entiendo todo el procedimiento y todo, pero a la hora de yo hacerlo, digamos, si fuera una pregunta de marca con X, a mí no me estaría dando lo mismo. O sea, por decimales, pero no me estaría dando lo mismo. A la hora de hacer el examen, digamos, ¿cómo va a ser uno para saber cuál es la respuesta correcta? Porque a mí me está dando 2,979 No, pero y eso, estoy utilizando bastantes decimales y con las constantes de la calculadora, entonces eso no habría ningún problema. en estos, digamos, en los valores de B, no.
Los que hay que ser muy cuidadosos son los valores de lambda, porque vea que tienen más decimales, digamos. Estos valores pueden ser 3, 0,3, 25, pero no, digamos, los que tienen los decimales son los valores de delta lambda, y si usted calcularía los valores de la energía asociados con estas lambdas son los que tienen que tener los decimales. Pero ¿qué es el campo? No ocupa esa precisión decimal, ni tampoco Ok. el delta E es tampoco. El que la necesita son los valores de la longitud de onda, porque aquí sí, digamos, digamos, le da estos decimales, ¿ve? Ah, Pero en los valores del delta lambda y las diferencias de la energía, que son muy chiquititos, ahí sí. Pero en el de B, no, digamos, el B le puede salir 3, 5, 26 y 3, digamos, este es igual a 3. Pero ajá. los que son más significativos son los de la longitud de onda y las energías. En ese sí, Profe, sí debe ser así como un poco más cuidadoso, pero también no, digamos, no le van a poner aquí 0,5.75 con punto 0,50 y le va a aparecer una opción 0,51, ¿verdad? Eso no va a aparecer así. Va a aparecer diferencias bastante grandes, digamos como en vez de 0,50 le puede aparecer 0,96 o algo así, o 575.12, 0 o así, para que no haya esa, o sea, le pueden dar diferencias, pero no tan grandes como las que se van a encontrar en las opciones. Ajá. profe, una consulta. Al delta Sí, lambda se le llama separación, ¿verdad? Y también se le llama corrimiento Siemens, no nada que ver. Eso es ajá, otra sí. cosa. Ok, Sí, también se le llama corrimiento Simon. gracias. Delta lambda, separación entre las longitudes de onda. ¿Cuál era el otro problema? Bueno, yo le envié un problema por el celular. Al menos ese El, era el que yo tenía. el del quiz. Ajá. Ajá. Bueno, vamos a ver el del quiz. Ya mandé esto por ahí. Entonces vamos a ver, dice. En un campo de 0.2 telas se efectúan transiciones en un átomo entre estados L igual 3 y L igual 2. Si la longitud de onda antes de la aparición del campo es de 400 nanómetros, calcular la mayor longitud de onda final observada. Entonces, el problema nos pide que calculemos la mayor longitud de onda observada. Profe, en ese yo siento que es parecido a lo que hicimos de efectos Iban en clase. Ajá. Pero Ahora lo digamos, vamos a hacer con esta. Con esta nos va a salir facilísimo. ah, ¿Qué queremos? pero yo lo que, Perdón. que yo en lo que tenía duda es que decía que hay transiciones de L3 y L2. Ajá. Pero digamos, en donde pregunta la mayor longitud de onda final observada, yo ocupo sacar el ML, ¿no? Sí, digamos que tiene L3 y tiene L2, ¿verdad? Ajá. Entonces, L3 tiene 1, 2, 3, 4, 5. M sub L igual menos 3, M sub L igual menos 2, M sub L igual menos 1. Bueno, bien, es un montón. L sub L igual 0, M sub L igual 1, M sub L igual 2, M sub L igual 3, no sé qué, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál este tiene 5? Este tiene 5 y este tiene 7. Entonces, las transiciones, digamos, una transición sin campo magnético de aquí a aquí, lo que da es, espera un momentito, 400.0 nanómetros. 0.00 nanómetros. Cero, sí. Ajá.
Entonces, cuando ocurre una transición aquí, no sé si ustedes se acuerdan de las reglas de selección. ¿De las qué, profe? Las reglas de selección. Las reglas de selección para- solo puede disminuir en uno. Ajá. Y M sub L también, ¿verdad? -1, 0 y 1. O sea que todas las diferencias en longitud de onda va a ser restar o sumar esta cantidad. M sub L por B por el campo magnético, donde M sub L va a valer 1 o -1. En realidad 1, digamos. Porque las reglas de selección, cualquier transición que se dé aquí, tiene que cumplir con la regla de que M sub L, M sub L sea igual a 1. Voy a cerrar esta sesión y voy a abrirla, ¿está bien? No importa. ¿Está bien, profe? Pues yo creo que uno puede ingresar con el mismo link. Bueno, voy a volver a ingresar. Voy a cerrar un momentito y ya regreso. Ya vengo.